Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Oh, qué dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Siento para mí tu palabra fiel. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios me los bendiga a todos. Estamos a 14 de enero del año 2026 y es un placer estar con ustedes compartiendo la poderosa palabra de Dios. Bienvenido, mi hermano. Amén, amén. Es una bendición una vez más en este 2026 que el Señor nos permita este programa para llevar a usted un mensaje muy importante. Esperemos que hoy este mensaje, como los otros que se han venido dando, sea de mucha bendición para usted. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermano, el tema de hoy es un tema muy controversial. Amén, amén. Tome papel y lápiz, como decía mi querido hermano Ángel Salas, que hace 8 días exactamente partió con el Señor. Señor lo tenga en su gloria. Y, amén. Sí, nos va a hacer falta, pero Ángel dejó su legado aquí en este programa. Sí, Señor. Y hay infinidad de programas donde él está participando en voz de restauración. Lujuria en el templo de Dios es el tema que se va a estar desarrollando en esta tarde, en esta mañana o a cualquier hora que usted esté en sintonía con voz de restauración para las naciones. Lujuria en el templo de Dios. Lujuria en el templo de Dios. Amén. ¿Qué es la lujuria, Pastor Ramón? Bueno, la lujuria es un deseo sexual que está fuera de control completamente e ilícito, o un placer desordenado que podría manifestarse en fantasías o conductas de quien lo practica. Eso es un demonio de quien lo practica. Esta fantasía o este tipo de acción en cuanto a la lujuria, el deseo sexual totalmente desenfrenado, puede llevar a la persona a cometer actos ilícitos que pueden dañar emocionalmente y hasta físicamente a quien está siendo afectado por el placer de la lujuria, tanto el que lo está haciendo como a la persona que se lo están haciendo. Es un deseo desenfrenado de sexo ilícito. Ahí no existe, hermano, pienso yo en esta pregunta, lo que es el amor genuino de una entrega de una pareja, marido y mujer, cuando están unidos en matrimonio,
de poder sentir satisfacción sexual. La lujuria es algo fuera del matrimonio. Así es, pastor, así es. Y, hermano, este es uno de los 7 pecados capitales. Ya lo vamos a estar desarrollando. Aquí tengo yo que es un deseo intenso y descontrolado que va más allá del deseo sexual normal. Sí. Y contamina el cuerpo que es el templo de Dios. Primera de Corintios 3:16. Así es. Primera de Corintios 3:16. Vamos a leerlo donde dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice que si alguno destruyera el templo de Dios, Dios también le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando se pierde la identidad con Dios, cuando el espíritu de la lujuria entra en la mente, en el corazón, en el sentimiento de aquella persona, sea hombre o mujer, y se pierde la identidad con Dios. Cuando nosotros vemos aquí, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es cuando ya el templo de Dios se ha convertido en una porquería y se ha convertido, hermano, solamente como un objeto sexual. Y esta enseñanza va dirigida directamente para la iglesia, para la congregación. Aún los mismos pastores están con este espíritu de lujuria en su mente, en su corazón y en su alma. Hermanos, esto es tremendo. Vea, la lujuria es incompatible con la vida cristiana. Usted no puede estar en una congregación que esté con el espíritu de la lujuria y estar asistiendo y estar ministrando y estar siendo usado dentro de una congregación, porque eso es incompatible para con Dios, con la vida cristiana. La lujuria es uno de los 7 pecados capitales, los cuales son, óigase bien, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. ¿Por qué se le llaman los 7 pecados capitales? Todo está bíblicamente identificado. ¿Por qué se le llaman los 7 pecados capitales? Porque son cabeza de potestades demoníacas que operan en todas partes del mundo. Me refiero específicamente a la congregación, a las iglesias que están siendo pastoreadas y que los pastores en su gran mayoría están totalmente equivocados con la enseñanza directa de la palabra de Dios. La soberbia se identifica con el orgullo. La avaricia se identifica con los bienes materiales. La lujuria se identifica con el apetito sexual desordenado. La ira se identifica con el enojo incontrolable. La gula se identifica con el consumo elevado de comidas y bebidas. La envidia se identifica con la tristeza por el bien ajeno o el bien de otro. Y la pereza se identifica por la falta de voluntad en el trabajo, sea dentro de la congregación o sea dentro del matrimonio. Este espíritu de lujuria tiene un príncipe que se llama Asmodeo, que se identifica como el veneno de Dios. Es un ángel caído. Es el príncipe de la lujuria. Es el enemigo de la carne. Es un principado y tiene miles de millones de demonios que trabajan con Asmodeo para destruir al matrimonio. Sí.
Óigase bien lo que estoy hablando. Es tremendo, sí. Asmodeo es un principado, es un ángel caído. Tiene miles de millones de demonios que trabajan con Asmodeo para destruir los matrimonios, que es la primera institución creada por Dios para el hombre. Génesis 2, capítulo 1, verso 21 al 24. Génesis 2, 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hasta ahí nomás. Pastor. Amén. Bueno, leas el 25. Dice que estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto es bien importante, hermano, de que ustedes vean en el verso 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, porque estaban en la edad de la inocencia. Ahí no hay vergüenza porque todo es complacencia. Estaban en el jardín del Edén. El pecado no había penetrado la mente ni el corazón de la mujer y por lo tanto, hermano, se crea el primer decreto de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto, hermano, lo rectifica en Mateo capítulo 19, verso 5, nuestro Señor Jesucristo, que dice lo siguiente. Mateo 19, 5. Sí. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, son palabras de Jesús, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Oiga, Dios le va a presentar a usted, ya sea si usted es mujer, le va a presentar su complemento, va a ser el hombre ideal elegido por Dios. Pero si usted, querida señorita, va a buscar a su esposo a una discoteca, a una cantina, a un lugar a un antro de vicio, entonces eso no es de parte de Dios, porque usted anda buscando a su esposo o a su marido en un lugar completamente equivocado, y esto también va como complemento para que el hombre también, si va a buscar a su mujer a un antro de vicio, a una cantina o a alguna taberna, a donde ahí lo que se predica es el pecado, ahí eso es lo que usted está buscando. Por lo tanto, Dios no le está complaciendo la petición de su corazón. ¿A dónde es que usted va a encontrar a su esposa o a su esposo? Pues en la congregación que Dios ha designado para usted, y de ahora en adelante usted tiene que seguir los lineamientos que están escritos en la palabra. Ahora bien, vean, los espíritus que operan con Asmodeo, oiga esto, los espíritus que operan con Asmodeo. Me gustaría que ustedes supieran, hermano, qué es Asmodeo, quién es Asmodeo. Para eso vamos a poner un video muy corto para que ustedes se den cuenta contra quién ustedes están luchando. Asmodeo, conocido también como Asmodai o Ashmedai, es una figura que aparece en diversas tradiciones y textos religiosos, especialmente en la demonología. Su origen y representación varían según la cultura y el contexto, pero comúnmente se le asocia con el vicio y el pecado, particularmente la lujuria.
Contextos principales: tradición judeocristiana y textos apócrifos. Asmodeo es mencionado en el libro de Tobit, un texto apócrifo del Antiguo Testamento. Allí se le describe como un demonio celoso que mata a los maridos de Sara antes de que consumen el matrimonio. Es derrotado por el ángel Rafael, quien lo expulsa al desierto de Egipto. En la literatura rabínica se le considera un rey de los demonios y una figura astuta. Demonología medieval. En los grimorios, como el Diccionario Infernal de Colin de Plancy, Asmodeo es clasificado como uno de los príncipes del infierno. Se le asocia con la lujuria y los deseos carnales. Se le representa como un demonio poderoso que puede conceder poderes relacionados con la riqueza y el placer, pero siempre con un costo. Descripción física y símbolos. Suele representarse como una figura grotesca o híbrida, a menudo con 3 cabezas, de un toro, un hombre y un carnero, cola de serpiente y montado sobre un dragón o una bestia infernal. En algunos textos se le describe como portador de una lanza o una bandera. Interpretación en el ocultismo moderno. En tradiciones esotéricas, Asmodeo es visto como una fuerza que encarna los deseos humanos y la lucha interna entre el bien y el mal. Algunos grupos lo consideran un arquetipo de rebelión y libertad personal. Sí. Los espíritus que operan con este ángel caído son, primeramente, el adulterio, la pornografía, la fornicación, el homosexualismo, el lesbianismo, los incubos y los sucubos. Se los voy a repetir: adulterio, pornografía, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, incubos y sucubos. Hermano, esto es lo que tiene dominada la mente, el corazón y el espíritu de la humanidad. Primera de Juan 5:19, pastor. Nosotros sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Eso dice la palabra. El mundo entero. Hemos hablado Es todo sobre... un sistema de gobierno que tiene Satanás con los demonios. Hemos hablado casi que en muchos programas sobre este versículo. Sí. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Hemos hablado mucho sobre esto, no lo hemos analizado, no lo hemos descifrado, pero esto, hermano, es una incógnita. Y hasta ahora es que vamos a tocar. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, óigase bien, hermano, lo primero que está atacando a la humanidad: lascivia, lujuria, adulterio, fornicación, sexo pervertido, masturbación, bestialidad, zoofilia, sueños eróticos, necrofilia, concupiscencia, seducción, incesto, erotismo y la maldita ideología de género que ha avanzado por todas partes del mundo. Se lo voy a volver a decir: el mundo entero está bajo el maligno. Sí. Lascivia, lujuria, adulterio, fornicación, sexo pervertido, masturbación, bestialidad, zoofilia, sueños eróticos, necrofilia, concupiscencia, seducción, incesto, erotismo y la ideología de género. El mundo entero está tan pervertido, hermano, que hay sexo hasta con los muertos, principalmente con el cadáver de mujer. Eso se llama necrofilia.
Esto no es invento del hermano Luis Molina. Esto se está viviendo aquí en Costa Rica y en todas partes del mundo. Hay sexo con animales, la zoofilia. Sexo con cabras, con perros, con gatos, con lo que se le ocurra al hombre, porque el hombre tiene una mente totalmente llena de Y eso lujuria. está prohibido en la ley de Levítico del sexo con los animales. Sí, pero las leyes de Dios, los hombres las están cambiando a medida que se llega el rapto de la iglesia. La bestialidad, hermano, es cuando una mujer o un hombre agarran a una bestia para que sea poseída por la bestia. Hermano, esto es lo que es la lujuria en el templo de Dios. Esto, hermano, para ir entrando ya en materia, vivimos en mundos paralelos. Un mundo físico que es el mundo visible, pero también está el mundo espiritual que es el invisible. Todos los demonios, todos los ángeles caídos viven en el mundo invisible, pero ellos tienen la potestad de poder entrar a este mundo natural, a este mundo visible. Hermano, ¿y cómo usted me puede decir eso? ¿A dónde usted me lo comprueba? Muy sencillo, hermano, vámonos a Génesis capítulo 6. Ahí está, hermano. Aquí nosotros no vamos a venir a traer un cuento, sino que le vamos a traer Biblia. Sí, señor. Capítulo 6 del libro De del Génesis, desde el verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y las engendraron, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hasta ahí nomás, pastor. Amén. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Dice, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a Sí. las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí estamos hablando, hermano, de un mundo espiritual. Los hijos de Dios no son los hijos como nosotros conocemos ahora, que nosotros somos llamados hijos de Dios. Amén. Nosotros somos llamados hijos de Dios porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios que es Jesucristo. Pero aquí estamos hablando antes de que fuera el diluvio universal. Entonces los hijos de Dios son los ángeles, hermano. Son los ángeles que pudieron entrar al mundo natural, al mundo visible, y vieron las hijas de los hombres, los descendientes de Caín, que eran hermosas, hermano. Y se llegaron, y aquí dice, y les engendraron hijos. Esto no es invento de Luis Molina, esto está aquí en la Biblia. Y si está en la Biblia, y yo lo leo, yo lo creo. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios. Esta palabra es infalible. Aquí no hay cosa de que yo venga y que yo me invente. Le estamos dando 100% un orden natural, pero también un orden espiritual a la enseñanza de hoy. Entonces, vea, el orden natural de la creación de Dios se pierde en Génesis capítulo 3. El orden natural. ¿Por qué razón, hermano? Porque en el huerto del Edén, ahí no había pecado, ahí no existía la muerte, ahí no había enfermedad. Ahí el hombre vivía en un jardín de la delicia. Amén. Porque así se conoce el jardín del Edén, el jardín de Dios, el jardín de las delicias. En el jardín de Dios era armonía. Dice la misma palabra que Dios bajaba y caminaba con Adán y Eva todos los días en la mañana.
Entonces, cuando se pierde el orden natural, ahí lo tenemos escrito nosotros en el capítulo 3 del libro de Génesis. Desde el verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hasta ahí nomás, pastor. Amén. Sí. Vea, vamos a descifrar todo esto, porque la Biblia está escrito en códigos. Y estos son códigos secretos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. ¿Qué sucedió allá en 2 de Samuel 11, pastor? 2 de Samuel 11. La historia de David y Betsabé. Sí, 2 de Samuel, capítulo 11. Sí, señor. ¿Qué versículo? Verso 2. El 2, ok, dice así. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Oiga, aquí esta narración es exactamente, hermano, lo que sucedió en el huerto del Edén. Algo codiciable. El fruto prohibido no es la tal manzana. El fruto prohibido es la mujer. Aquí le estoy dando un panorama, hermano, de lo que sucedió en el huerto del Edén. La narración de 2 de Samuel, capítulo 11, que acabamos de leer, es exactamente lo mismo que sucedió en el huerto del Edén. Acuérdense de que aquí lo que sucede con David era el rey. Él vio a la mujer. Aquí en Génesis 3 es la mujer que ve al rey, al príncipe, la primera aparición de Asmodeo, el príncipe de la lujuria, pastor. ¿Por dónde entonces? Porque el mismo Jesús nos enseña, allá en Mateo 5:28, creo que por ahí lo tenemos, 5:27-28, que dice que cualquiera que mira a una mujer, no que sea prohibido mirarla, sino codiciarla, ahí está, porque frente a nosotros está el pecado, en los ojos. Entonces, ¿dónde trabaja exactamente la lujuria? Asmodeo. Es cuando se mira y hay una codicia sexual totalmente incontrolable.
Porque Jesús dice, pueden mirar a la mujer, pero cualquiera que la mira para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Sí, Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16, sí señor. Vamos a leerlo aquí. Dice así, Primera de Juan 2:16. Bendito Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vea, hermano, y conéctese. Génesis 3. Sí, señor. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Vio. Era bueno y vio el árbol para que comer, era bueno para y comer. que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable Sí, para alcanzar. conéctese, hermano, con Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Cuáles son los enemigos del hombre, pastor? Hay tres enemigos tremendos. El mundo, El mundo es algo increíble. la carne y el diablo. Esos son los tres enemigos del hombre. Si usted se va a Gálatas capítulo 5, verso 19, usted se va a dar cuenta, hermano, la conexión que tiene Génesis 3:6 con Gálatas 5, 19. Voy a leérselo. Gálatas 5:19, sí señor. Dice aquí Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio. Es lo primero que menciona como lista primera. Así es, pastor. Adulterio, fornicación, oiga, inmundicia, lascivia, y luego sigue hablando de idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, estamos con Génesis 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, Sí. el cual comió así como ella. Esto usted lo conecta con Primera de Samuel, Segunda de Samuel capítulo 11, para que usted vaya entendiendo, hermano, de dónde proviene la lujuria. La lujuria, hermano, es algo heredado en el huerto del Edén. La lujuria comenzó, hermano, allá con Eva, porque la misma palabra nos lo dice a nosotros, Segunda de Corintios 11:3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermano, Eso dice 11:3 de segundo. 11:3. Sí, señor. Pero vea, ¿cómo es posible, hermano, que Pablo haya escudriñado tanto? No, es que Pablo no escudriñó. A Pablo Dios le reveló a través de Jesucristo todo el contexto real de la creación del hombre. Sí. Y entonces dice, pero temo, ¿quién lo está hablando? Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, la engañó, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermano, ustedes tienen que abrir la mente espiritual para poder entender lo que estamos hablando en esta tarde. Romanos 1, 28 al 32 nos lo revela todavía más. Romanos 1, 28 dice así. Sí, 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia,
La fornicación. Otra vez a la cabeza. Es lo primero, hermano, es que es un demonio terrible que ha trabajado desde el principio. La fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Es increíble este demonio cómo está a la cabeza de el principado de la carne. Está trabajando terriblemente en el mundo, hermano, desde un principio. Primera de Juan 5:19, ese versículo dice que es un sistema en que el diablo, juntamente con lo que Pablo dijo allá en 6:12 de Efesios, potestades, principados, gobernadores y huestes espirituales de maldad, son las que están gobernando en el mundo a la humanidad actualmente. Léase Santiago 1, 14 y 15. Sí. Santiago 1, 14 y 15. y 15. Ok, vamos a leerlo aquí. Dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia voluntad, libertinaje, concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido el deseo, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermano, les estamos explicando lo que es la lujuria en el templo de Dios. El templo de Dios, hermano, es nuestro cuerpo. Si nosotros contaminamos nuestro cuerpo, pues entonces aquí esto está mejor explicado. Entonces la concupiscencia, después de que ha sido concebida, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nosotros vamos sobre este mundo a una vida eterna con Cristo o a una condenación eterna con la lujuria allá en el infierno. Si usted después de este mensaje sigue en su misma vagabundería de andar en contra de Dios, entonces usted solo se está condenando. Usted solo se está condenando, porque allá... Voy a leerle un versículo que dice allá en Corintios 6:9. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, y menciona de nuevo la misma palabra, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ahí está imperando, gobernando el espíritu de lascivia, vea qué increíble, de lujuria, ni los ladrones, ni los ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores, pero pone a la cabeza estas cuatro identidades, como lo que es la fornicación, el adulterio, los afeminados, los que se echan con varones, los homosexuales. Pero ahí mismo en el 6:15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice. ¿O no sabéis que los que se unen con una ramera, con una prostituta, en un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hermano, este tipo de demonio, Asmodeo, que trabaja en el área precisamente de la lujuria, la fornicación por Ledia es un pecado que yo tengo aquí escrito y se lo voy a mencionar aquí. Dice
que la fornicación o la porneia en griego, esto es cualquier actividad sexual ilícita que está fuera del matrimonio, incluyendo el sexo prematrimonial, gente que vive como pareja juntos, pero se van a casar más luego. Aún cuando cometen ese acto es ilícito. Dice el adulterio, la fornicación, que es la porneia, la prostitución, el homosexualismo, la inmundicia sexual, como la masturbación o la pornografía, y todo tipo de perversión sexual y destructiva emocional y física y mentalmente. Vea todo el daño que causa. Entonces, ¿qué es lo que más ha causado daño actualmente en nuestra sociedad? Y cuando vemos ejemplos como el rey David, que lo vimos ahora, sabiendo él que la esposa Betsabé era un soldado que estaba en guerra, en batalla del ejército de él, no le importó, porque es que este demonio de lujuria atrapa a la persona de tal manera que la manipula, la gobierna, y esta persona quiere venir sobre aquella otra persona, en el caso sexual de un hombre con una mujer, pero donde no hay amor, porque cuando David hizo eso, no era por amor, era por lujuria. Lujuria, sí, así es, pastor. Y entonces tanto daño destructivo causó este David en esa lujuria, que no solamente la poseyó, la embarazó, y luego mandó a matar al esposo de esta mujer. Así es, pastor. Y cayó en mentiras y engaños en su reinado, que luego le afectó a toda su familia. Sí. El demonio de la lujuria es tan grave, hermano, que destruye completamente los matrimonios. Sí. ¿A dónde comenzó todo esto? Léase primera de Timoteo capítulo 2, versos 13 y 14. Primera de Timoteo 2, 13 y 14. Ahí comenzó exactamente. Dice así: porque Adán fue formado primero, después Eva. Eso lo leímos ahora. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Hermano, la transgresión es la violación a una ley de Dios. La violación, hermano, es la transgresión a un matrimonio. La primera institución que Dios establece para el hombre es el matrimonio. Por esta causa dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer y los dos serán una sola carne. Podemos saludar aquí, hermano, hay gente que tenemos que saludar. Sí. Yo veo aquí que tenemos, bueno, a Gaudí Montiel, le saludo a Gaudí Montiel, sí. Claro, es familiar mía, está viendo el programa hoy. Muchas Gaudí. gracias, hermana. Qué bueno, qué bueno. Dios la bendiga. Amén. Tenemos a Rodolfo Rey Frazier, ahí está conectado. Le dije que estaba desconectado, que tengo días de no saludarlo. Rodolfo, bendiciones, hermano. Aquí estamos de nuevo. Muchas gracias para ti por tu sintonía. Luego tenemos a Víctor Alvarado, ¿sí? El hermano Víctor. Muy bien. Qué bueno que están conectados al programa. El tema de hoy es muy interesante, hermano. Hermano. Es un tema que yo no lo he escuchado así abiertamente en un púlpito. No. Lo he escuchado superficialmente, pero no con esta profundidad que lo estamos llevando hoy. Sí, hermano. La primera aparición de Asmodeo, hermano, es en el jardín del Edén. Esa tal serpiente no es tal serpiente, sino que es un príncipe. Y un príncipe se presentó, hermano, ante la mujer llamada Eva. Y esa mujer quedó completamente deslumbrada porque la misma palabra dice que Lucifer se viste como un ángel de luz. Sí, sí. La luz fue quitada, hermano, cuando fue la caída, cuando fue la rebelión allá en el cielo. Pero la mujer fue, hermano, cautivada. Cayó redondita, hermano, cuando vio en el huerto del Edén a ese príncipe de los demonios llamado Asmodeo. Era hermoso. Y ahí, hermano, completamente la mujer se desenfrenó de una manera en la cual nosotros vemos en 2 Samuel capítulo 11, cuando David también vio a aquella mujer, dice que era hermosísima,
El hombre se le caía la baba al ver a Betsabé. Y fue tanta la lujuria que David tuvo con esa mujer, que no le importó las consecuencias, mandó al pobre Urías Eteo al frente de la batalla. Como sea, él quiso poseerla. Exactamente, hermano. Hemos visto, hermano, cómo Primera de Juan capítulo 5, 19 se cumple en su plenitud con lo que nosotros estamos hablando, con lo que le estamos diciendo. La debilidad para el hombre es la carne. La debilidad de la mujer es la carne. Y ahí es donde el enemigo está atacando a través de este príncipe de la lujuria llamado Asmodeo. Hablamos que Asmodeo trabaja en el adulterio, en la pornografía. Vea, hermano, cómo está la pornografía ahora a través de las redes sociales. Claro, sí, es increíble, es destructivo, dañino, hermano. Y no crea usted que, mire, las redes sociales están al alcance de los niños, está al alcance de los adultos, está al alcance de quien quiera meterse en las redes sociales a ver pornografía. Y vemos nosotros acá que los espíritus que operan con Asmodeo, el adulterio, la pornografía, la fornicación, el homosexualismo, hermano. ¿Cómo está el mundo, pastor? Está como dice aquí el apóstol Pedro. Estoy leyendo este versículo donde dice, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se deleitan y se recrean en sus errores. Está hablando de los predicadores, conocedores de la palabra, gente que conoce bien la palabra, pero prefieren más, porque dice en el versículo ahí, capítulo 2, en el versículo 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el mandamiento que les fue dado, que después de haberlo conocido, volverse atrás. ¿Qué es lo que está pasando cuando escuchamos en noticias y escuchamos en las redes sociales este demonio de lujuria trabajando en los altares? Así es, pastor. Es esto mismo que estamos viendo ahorita. Es increíble. Pero oramos a Dios para que la misericordia de Dios alcance a todas estas personas que aman al Señor, pero que detrás de ellos andan estos espíritus inmundos que los hacen reaccionar como animales irracionales. Conociendo la verdad de Dios, dieron lugar a su carne. En Romanos 8 nos habla mucho de la carne, el pecado de la carne, que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Así está el mundo de perdido, hermano. Léase Primera de Reyes, capítulo 13, verso 2. Sí. 13:2 dice así. Sí, Primera de Reyes. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Hasta ahí nomás, pastor. Oiga, esta profecía, hermano, escrita 750 años antes de Cristo, y clamó contra el altar. Los altares ahora, en nuestro tiempo, están completamente contaminados por pornografía, por lujuria, hermano. Vea, a un pastor nada le cuesta llamar a una de las muchachas más guapas de la congregación y decirle: tenemos reunión ahora de oración, y se la lleva a la oficina
y ahí le pone mano y la toca y hace con ella lo que quiere. Y oiga aquí, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes. Los sacerdotes van a caer, hermano, en el altar. Ahí van a caer por las malas cosas que están haciendo y que están enseñando, hermano, a su congregación. La lujuria es el demonio, hermano, peor que aborrece Dios, porque está contaminando el altar de Cristo, el templo de Dios es nuestro cuerpo, y los pastores están permitiendo toda falsedad de doctrina en el altar de Dios. Hermano, esto es lo que está sucediendo. Vea usted Génesis capítulo 19, desde el verso 1 en adelante. Ahí el espíritu de la lujuria estuvo también en Sodoma y Gomorra. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él profirió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en la casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Hasta es decir, nomás. para que los conozcamos. Oiga usted qué terrible. Oiga, la palabra de Dios aquí cuando dice conocer es tener relaciones sexuales. Sí, claro. No tenemos nosotros que andar escondiendo la palabra. Aquí es claro cuando dice: sácalos para que los conozcamos, para tener relaciones sexuales con ellos, para violarlos. Dice que del joven hasta el más viejo, era una corrompición lo que había ahí, hermano. Y es lo mismo, así está la humanidad entera, hermano. Y esto está también dentro de las iglesias. Hermano, es tremendo lo que está sucediendo a nivel mundial. Cuando nosotros vemos en el libro de Jueces, capítulo 19, sucede igual, hermano. Jueces 19. Sí. Vamos a ver. El levita y su concubina. Sí, pero vamos a leer desde el verso 10, ¿cuál? 23. 23, ok. Desde el verso 22. Dice así: el abuso de la concubina. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Lo mismo que sucedió allá en Sodoma. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí, oiga lo que pasa, mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, porque por lo que tomando a aquel hombre a su concubina la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba, y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Hasta ahí nomás, pastor. Vea lo que hicieron, Vea, qué maldad más grande. Esto es el espíritu de la lujuria. El príncipe Asmodeo
entronizado en todo el planeta Tierra. Y todavía la iglesia está dormida. La iglesia no despierta. Ahora las predicaciones solamente son de complacencia a la carne. ¿Por qué pastor no predica esto? Lo que es la lujuria dentro del pueblo de Dios, donde el pueblo se está perdiendo, porque los mismos pastores no están, hermanos, conectados con la palabra de Dios. No es solamente una iglesia local, es la iglesia total la que está bajo el príncipe de la lujuria, Asmodeo. Hemos entrado, hermano, en una situación donde en el libro de Jueces, capítulo 16, 4, vea usted, hermano, también lo que sucede con el hombre más poderoso que ha nacido sobre la faz de la tierra. Sí, 16:4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te hará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Hermano, Ahí empezó el jugueteo. después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek. ¿Qué le pasó al rey David, pastor? Vio a la mujer y se enamoró Inmediatamente. y trató la manera de poseerla a como diera lugar. Mintiendo, engañando y matando al hombre que era el esposo de ella. Lo mismo le pasó a Sansón con Dalila. Él la vio, se enamoró, se prendó de esta mujer, y esta mujer era una enemiga porque era filistea. Hermano, si usted está dentro de una congregación, usted no tiene que andar buscando su pareja en el mundo. Sansón era israelita. Y oiga lo que dice el 19. Y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas. Ve el poder que tiene. Sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo por su fuerza, pero su fuerza se apartó de él. Hermano, Wow. ese dominio total de este demonio. Ese es Asmodeo, el príncipe de la lujuria. Lo mismo le pasó al rey Salomón. Primera de Reyes 11:3. Primera de Reyes 11:3. Sí. Vamos a leerlo aquí. Primera de Reyes 11:3 dice así. Gloria a Dios, sí. Vamos a ver. 11:3, aquí está. Dice: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Hermano, el espíritu de Asmodeo. El espíritu de Asmodeo es la destrucción total de tu matrimonio. Y está en todas partes del mundo. Nosotros no lo vemos. Pero usted tiene que conocer, hermano, quién es su enemigo. El enemigo suyo tiene nombre y apellido. Se llama Asmodeo, el veneno de Dios. Es un ángel caído. Es el príncipe de la lujuria. Es el enemigo de la carne.
Y veamos lo que nos habla el libro de Romanos, capítulo 8. Con esto, hermano, vamos a estar cerrando este programa. Primero Dios, que haya caído en buena tierra esta... Romanos 8, sí señor. Romanos 8. Dígame. Desde el verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oiga bien, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Hermano, Voy un momento. léase. Voy, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a estar aquí, hermano, con esto ya casi terminamos. Oiga esto. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hermano, esto va a tener un final. El final de todo este acontecimiento, desde el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando entra el pecado al mundo, va a tener un final. Y eso está en Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto, los cielos se van a abrir. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Cuando el pueblo de Israel, la nación de Israel, esté sometida bajo todas las naciones de la tierra en la gran batalla del Armagedón, entonces los cielos se van a abrir y va a venir nuestro Señor Jesucristo a deshacer todas las obras del diablo. Y ahí dice en el verso 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Hermano, la batalla final es la consumación de la maldad sobre la faz de la tierra.
Ahí, hermano, ya no va a haber, hermano, maldad, porque va a comenzar el milenio de nuestro Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra, el reino milenial. Una oración, pastor, para cerrar. Damos gracias al Señor por este programa de hoy. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por la bendición de poder haber compartido un tema tan interesante, tan importante y tan necesario para la iglesia en estos tiempos. Señor, bendice a todos aquellos oyentes, que esta palabra haya quedado en el corazón de cada uno de ellos, en el pensamiento, y pongan atención, Señor, a los versículos que hemos tomado hoy como base principal del tema de la lujuria en el altar. Dios le bendiga. Hermanos, aquí tenemos a Giselle Granados, la esposa de mi hermano Ángel. Dios me la bendiga, Giselle. Amén, amén. Es un placer estar en sintonía con usted también. Muchas gracias, hermano. Dentro de 8 días, si el Señor no ha venido por su iglesia, aquí vamos a estar todavía predicando la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.